Carros OK en la radio llega para asesorarte en la compra, venta, tasación y valorización de vehículos. Estoy más en Carros OK en la radio. Autoridad Automotriz. Hola amigos de Carros OK, hoy día en una emisión más de Carros OK en la radio vamos a desarrollar el programa basado en un comentario de uno de nuestros seguidores, Polo Vázquez 625 en el YouTube de Carros OK. Hizo un comentario que nos pareció interesante. Nosotros habíamos planteado un programa, un microprograma, 4 tips para mantener tu híbrido y eléctrico en óptimas condiciones. Él nos decía, con todo respeto, lo que tú dices no son tips, solo son cosas muy obvias, pero salvo puntos específicos como el rendimiento del frenado, no dices nada en concreto, nada que como simple usuario puedas hacer tú. Terminarás acudiendo a un taller especialista. Bien, efectivamente lo que decía Apolo en realidad tenía razón, porque un tip nosotros le respondimos también con el mismo respeto que te merece, te contestamos, porque de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, un tip es un consejo, una recomendación, un tema, un toma atención en esto. En Carros OK, como autoridad automotriz, buscamos que las personas empiecen a tomar en cuenta temas de los que se habla muy poco, sobre todo para que no les afecte su economía. Eso le respondíamos. Como solo son recomendaciones básicas, la información es escueta. También es parte de los temas que desde Carros OK ampliaremos para que aquí ampliaremos en profundidad para ayudarlos a tomar en cuenta estos aspectos. Le sugeríamos que se suscriba a nuestro canal de videos y en realidad Polo tenía razón porque era muy escueto realmente. Un tip es un consejo. Lamentablemente en un microprograma de 3 minutos uno no se puede extender, no puede ampliar la información que uno quiera, pero hay que tener en cuenta dos cosas, que un vehículo eléctrico es básicamente lo mismo que un auto convencional, que un vehículo a combustión, a gasolina o diésel, con la diferencia que lleva un motor eléctrico. Ahí está la diferencia. Por lo tanto, para que nosotros no tengamos problema, por ejemplo, con un mantenimiento, con un vehículo eléctrico, hay que realizar los mantenimientos que corresponden a los similares, pues, a un vehículo convencional a combustión. ¿Por qué? Porque ahí es necesario revisar los fluidos del motor, es decir, todos los aceites, aceite de motor, aceite de caja, aceite de la hidrolina, ¿no? Entonces, todos esos aceites hay que revisarlo para saber que el vehículo está bien, de la transmisión, el aceite y el aceite de la caja, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que aquí ya cambia el asunto porque estamos refiriéndonos ya a algo mucho más, no concreto, sino mucho más amplio. Si uno revisa los fluidos del motor, revisa de manera continua y hace los mantenimientos cuando corresponden, entonces ahí no va a haber ningún tipo de problema, porque uno tiene que revisarlo pues como corresponde, ¿no? Porque si no lo hace, entonces vamos a tener problemas realmente, porque necesariamente uno tiene que hacer un mantenimiento de su vehículo cuando el fabricante lo establece, ¿no? Hay que revisar todos los aceites, el aceite de motor, el líquido de la transmisión, como comento, y hay que revisar también las bujías. Las bujías son fundamentales para tener un buen comportamiento en el vehículo. Uno de repente le pone las bujías convencionales, que son bujías que duran en promedio 25.000 kilómetros. Hay otras bujías que incluso duran menos, pero hay bujías que pueden durar 250.000 kilómetros. Entonces, aquí si uno compra la bujía, tiene que saber qué tipo de carro tiene también, porque es un vehículo moderno, es un vehículo que tiene de repente bujías
diferentes a las convencionales, ¿no? Entonces hay que ver, saber exactamente qué es cuál es el tipo de bujías y hay que cambiarlas cuando el fabricante establece. Si hay que cambiarlo a los 25.000, hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque si no tenemos problema, porque si dejamos las bujías que funcionen más tiempo cuando ya se deben cambiar, entonces va a generar problemas en lo que, en toda la parte del sistema de inyección. No va a haber una buena inyección en el vehículo, una buena carburación si el vehículo es carburado y entonces el arranque va a ser defectuoso y al ser defectuoso el arranque vamos a tener problemas también porque vamos a exponerlo a que se afecte con otras cosas. Lo otro que nos parece importante, por ejemplo, en un vehículo convencional, similar a un vehículo híbrido, que repito, solamente está la diferencia en el caso del motor eléctrico. Y aquí hay que inspeccionar los neumáticos. Los neumáticos para un vehículo a combustión o vehículo híbrido, en realidad, eso, dependiendo del fabricante, tiene un ciclo de vida determinado, que va de los 30.000 hasta 65.000 kilómetros. Lo he explicado mucho en otros programas donde he hablado sobre neumáticos. Entonces, hay que revisar, por ejemplo, también el tipo de fabricante, el neumático que usa el fabricante, para que ese neumático usado correctamente no nos dé problemas, porque le vamos a vegetar la vida, le vamos a reducir la vida si no le hacemos el mantenimiento como corresponde. ¿Y qué significa hacerle mantenimiento a los neumáticos? Hay que hacerle la rotación de los neumáticos, hay que usar el vehículo con la cantidad de presión de aire correcta. Si uno no le pone la cantidad de aire correcta, entonces vamos a tener problemas. Hay que ponerle la cantidad de aire correcta. Mucha gente sale a manejar el vehículo y no se fija, no se detiene antes de darle encendido al carro a mirar a los neumáticos para saber si esos neumáticos sirven todavía o ya no sirven. De repente ya están rotos por todo lado y están a cada rato que se bajan y es porque ya no tiene coca, probablemente ya cumplieron su ciclo de vida. Hay neumáticos que duran, repito, 30.000 kilómetros y otros muy buenos, 65.000 kilómetros, pero no duran tanto. Hay mucha gente que dice, mis neumáticos son nuevos, yo los tengo, no, mi carro nunca le he cambiado. No, claro, no le ha cambiado, pero le tiene 80.000 kilómetros. Esos neumáticos ya no sirven. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta eso, hay que cambiarle los neumáticos, revisarlos, mantenerlos con la presión correcta de aire que corresponde para no afectarlo. ¿Qué más hay que hacer? Hay que revisar el sistema de refrigeración. Un vehículo a combustión o híbrido también lleva un sistema de refrigeración y ese sistema de refrigeración lo he comentado en otros programas donde he hablado de manera extensa sobre esto. ¿Qué tiene que ver con el radiador? ¿Qué tiene que ver con la bomba de agua? ¿Qué tiene que ver con una serie de componentes que ayudan a que el vehículo refrigere y no se afecte? Porque si termina afectado, el recalentamiento que le ocurra al vehículo va a tornarse de repente un gasto extremo porque vamos a tener graves problemas dado de que de repente afectamos a la culata, porque una culata que se afecta ya va a generar problemas prácticamente al motor. Entonces ahí vamos a tener que tener mucho cuidado con el sistema de refrigeración. No expongamos el vehículo a altas temperaturas para no afectarlo. Entonces ahí hay que tener cuidado, hay que revisar el sistema de frenos. Un sistema de frenos correcto va a permitir que primero no afectemos a nadie, segundo que no choquemos con nadie. Tercero es que cuando tengamos que usar el vehículo en una frenada intempestiva, ese vehículo responda, los frenos respondan correctamente. Pero si no le hemos cambiado de repente las pastillas de freno o no le hemos revisado los tambores, las zapatas y la bomba de freno también de repente por ahí ya está con problemas y puede ser incluso que haya una fuga que nos está generando problemas porque esa fuga está llevando a que el líquido se caiga. Entonces el líquido de frenos ya que no está en el depósito, uno pisa el freno
y el freno no responde, pues se va hasta el máximo y no responde, y ahí vamos a tener gravísimo problema realmente. Dios quiera que no ocurra, pero eso puede pasar si ustedes no toman en cuenta estos tips, estas recomendaciones que les hacemos acá. En ese programa, como repito, lo estoy haciendo de manera extensa para que no tengan ningún problema ustedes. Revisar la batería. La batería, si no la revisamos, vamos a tener problemas. Hay baterías, por ejemplo, que ya no necesitan que le estén rellenando continuamente el agua. Ya esas baterías son de libre mantenimiento. Entonces, esa batería de libre mantenimiento ya nos ahorra el problema de tener que llevar el vehículo al sistema eléctrico, porque a veces ni nos acordamos. No, nos acordamos de repente cuando ya no arranca el vehículo porque ya la batería ya no sirve, pero no nos acordamos para hacer el mantenimiento cada cierto tiempo. Entonces es mejor comprarse una batería de, de libre mantenimiento, que son de larga duración, también 3 años más o menos, con suerte 4 años puede durar si hace el vehículo está bien mantenido, ¿no? Y en el caso de algunas otras baterías selladas, he encontrado clientes que les ha durado 5 años, ¿no? Entonces, ahí hay que ver esto, amigos, para que no tengan ningún problema. Ustedes tienen que tomar en cuenta lo que nosotros mencionamos en estos programas. Hay mucha gente que de repente nos sigue y hay gente como nuestro seguidor Polo Vázquez 625 que nos decía pues esto, ustedes no están diciendo nada, ¿no? Claro, en 4 tips de 3 minutos no se puede hablar nada, pero cuando hablamos ya en un programa extenso ya se puede hablar. Este es un programa de 1 hora que lo reparto en cuatro para que no canse y ustedes lo puedan escuchar por partes. Va a la radio, a Carlos Oque, la radio tiene su propia plataforma, va a Spotify, también va a la 97 FM Estéreo, que es una radio digital donde se emite este programa. Antes lo emitíamos, nuestro programa de Carlos Oque en Radio Libertad, en el 2018 más o menos, pero lamentablemente esa emisora cerró. Entonces, ya lo transmitimos de manera digital a través de esta radio. Hemos emitido también el programa de Carlos OK en una emisora de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, entonces fíjense ustedes que es necesario revisar la batería de 12 voltios, la que tiene el vehículo híbrido, y hay que revisar también la batería de alto voltaje, porque la batería eléctrica, la batería de alto voltaje que tiene, eso es lo que se puede afectar. Hay que revisar el sistema de dirección y la suspensión. Toda la parte de la suspensión y la dirección se puede afectar realmente. Si tenemos aquí, no nos damos cuenta, terminamos afectando toda la parte de la dirección, de repente metiéndonos algún hueco, no lo vemos y terminamos afectando toda la parte de la suspensión, sobre todo porque hay gente que no toma en cuenta, por ejemplo, el hecho de que los vehículos tengan que comprarlos con faros neblineros incluidos, para que no tengan el problema de si ingresan a una zona que tiene baja iluminación, eso los ayuda realmente. Luego hay que sustituir los filtros de aire y de combustible. El filtro de aire, un filtro de aire que esté cochino, en realidad lo que va a hacer es hacernos gastar más dinero, porque va a esforzar al vehículo y va a tornarse esto en un mayor gasto de combustible. Entonces hay que cambiarlo. También el filtro de combustible, mucha gente no se acuerda. Hay que cambiar ese filtro de combustible. Hay filtros que ya vienen como digamos, como uno solo, con un solo, ya eso viene ahí, pero de todas maneras hay que revisarlo. En carros modernos, por ejemplo, viene el filtro de combustible integrado, ya no se saca. Entonces hay que ver la forma de cómo sustituimos ese filtro, si el mecánico o el taller de confianza o el concesionario nos dice que debemos hacerlo, porque ese filtro de aire ya con el uso por kilometraje ya no sirve. En el caso de los vehículos eléctricos, es necesario mantener la batería dentro de un rango de temperatura óptima, porque así lo comentábamos en este programa,
que desarrollamos para que todos nuestros suscriptores lo vean, ¿no? Entonces, lo otro es que hay que evitar una carga completa o una descarga completa frecuente. No tenemos que esforzar el vehículo dejando que la batería se caiga. Como en el caso del celular, por ejemplo. La batería del celular hay que cargarla más o menos cuando tiene un 20% más o menos que le falta para que se descargue, porque en el momento que se descargue por completo ya vamos a tener problemas, también vamos a hacer un mayor esfuerzo en esa batería. En el caso de rellenarle solamente la carga que le falta, estamos protegiendo que no se afecte esta batería. Lo mismo, la batería del celular, lo mismo ocurre con la batería del carro, porque tiene más o menos el mismo concepto. Son baterías de litio y de otros materiales que se fabrican. Hay que usarlos con los cargadores confiables. Hay cargadores que en realidad son confiables, son buenos o son malos en algunos casos. Entonces hay que usar algunos conectores que no nos perjudiquen, ¿no? Y luego hay que tomar en cuenta que si dejamos el vehículo parado durante varias semanas, la batería también se va a bajar, se va a afectar. Entonces hay que mantener la batería con una carga de 50 a 75% más o menos, que es lo mismo que estaba comentando de mantener la batería con una carga regular para que esta batería no se afecte. Entonces no afectamos nuestras economías. Luego hay que optimizar el consumo de combustible conduciendo de manera suave, evitando aceleraciones y frenadas bruscas. Para mucha gente que cree que su vehículo es un meteoro, entonces sale pero quemando llantas, afectando frenos, y eso luego frena de manera brusca, y todo eso afecta al vehículo híbrido y también al vehículo a combustión, y lo mismo ocurre con el vehículo eléctrico. Pero el vehículo eléctrico aquí, por ejemplo, aprovecha la frenada regenerativa en cada frenada, pero en la frenada brusca lo que está haciendo es afectar esa batería y todo el sistema para que nos afecte luego los bolsillos. Voy a continuar hablando sobre baterías de vehículos eléctricos, la vida útil de los vehículos, la temperatura que deben tener los vehículos, qué pasa con las baterías cuando el vehículo se inundó o hay una inundación. Entonces, todas estas cosas lo voy a comentar en este programa. Así que baterías eléctricas, ese programa que viene para que ustedes tengan información, y sobre todo nuestro seguidor Polo Vázquez, que nos pareció muy importante, así como él, cuestionenos porque es importante que lo hagan, porque de esta forma, si no nos cuestionan, bueno, nosotros hacemos un programita de 3 4 minutos, micro programa, pero nadie nos cuestiona, y si nos cuestionan ya, pues estamos haciendo este programa mucho más extenso para explicar exactamente qué es lo que pasa o qué es lo que se tiene que hacer con el vehículo.